Nobody's Diary, volumen 1. El origen de todo mal. Es una historia escrita por Gabriel Alejandro Orellana Ramírez, alias Maxmal Rasta. Capítulo 11. Odio la escuela. Mayo 22. 3:02 p.m. Golpeado. Y adolorido. Aún con aquella sangre en la frente, mientras aquel cuerpo fétido había alertado a los demás. Los veo a lo lejos, cientos de personas están viendo hacia el final de la calle donde yo me encuentro. El pesar de haber tenido que matar a mi mejor amigo, está en mi cabeza. Los recuerdos de cómo él había sido un gran amigo para mí, aún estaban en mi mente. Aquella vez. En la planta. Cuando le salvé la vida, de caer en los barriles de desperdicio. Pero me quebré la pierna, luego él me llevó a rastros hasta donde mi padre, porque me había roto la pierna. Ahora lo recuerdo. El día que me fui, él me regaló a Fido, por esa razón le tenía tanto afecto a ese perro. Él me lo regaló de cachorro, y lo cuidé mucho. Después de eso comencé a enfermar. El único amigo que había tenido, yacía en el suelo con un agujero en la cabeza, y aquellas cosas se comienzan a acercar. Pareciera que sufren. Los malditos sufren. Pero no puedo ponerlos en filas y decirles que los mataré uno por uno, este pueblo es muy pequeño. Pero hay cientos de ellos, pareciera que si dejo que lleguen a mí, me aplastarán intentando que los mate. Pasarán sobre mí, como una estampida de gente, si llegan hasta donde yo estoy, ellos me matarán. Tengo que correr, pero ¿hacia dónde? Este puto pueblo no tiene mucho de dónde elegir. Lentamente, la horda de aquellos malditos, corre y se tropiezan los unos a otros, tratando de llegar a su lugar de descanso final. Que en sus cabezas yo les daré. Aquel escape llamado muerte. Hace 4 años. Josh me llegó a buscar a mi casa, quería que saliéramos a jugar, tenía 11 años en aquel entonces, estábamos a pocos días de mi cumpleaños y pensábamos en cómo divertirnos. Mientras caminábamos por la ciudad, vimos la fábrica, a lo lejos. Aquel ente mayor que no podíamos comprender, que se fue a la quiebra, después de mucho tiempo. Aquella fábrica quedó abandonada, llena de cosas que la gente no podía llevarse, porque eran muy pesadas. La verdad, siempre pensé en cómo la gente trataba de ganarse la vida en esa fábrica. Llevaba mucho tiempo sola, sin que aquel humo extraño saliera de sus chimeneas. Pensamos en ir a ese lugar, para jugar en aquellos grandes hornos apagados, en los que siempre jugábamos al escondite. Me parecía divertido tener un amigo, porque cuando estaba más pequeño, los otros niños me golpeaban, y se reían de mí, porque mi padre era médico, pero eso no me importaba. Yo estaba orgulloso de mi padre, y nadie me haría pensar lo contrario. Llegamos a la entrada que habíamos descubierto, estaba atrás de unos arbustos, creo que el tiempo había oxidado la estructura, y eso había creado una puerta para nosotros. Entramos y Josh dijo que jugáramos a las escondidas. Yo comencé a contar. Desde 20 hacia atrás, y Josh corrió a esconderse, contaba número tras número, para llegar a 1. Cuando escuché como algo se estremecía a lo lejos. Eran como unos barrotes de hierro cayendo al suelo. Me di la vuelta. Y lo vi, Josh estaba colgando de unos barrotes, a punto de caer a unos barriles llenos de desperdicios, corrí hasta donde él estaba, pensando en que no quería perderlo, porque él era mi único amigo, la altura era como de 3 metros, pero esa caída le haría mucho daño. ¿Quién sabe qué haya en esos barriles? Tal vez hayan agujas, o algo así. Llegué a donde él estaba, y tomé su mano, lo levanté, y caí al otro lado del barandal. Caí los 3 metros y aterricé sobre mi pie derecho. El dolor se volvió insoportable. Tanto que me desmayé. Mi padre me contó que Josh me llevó a rastros hasta la casa. Días después, en mi fiesta de cumpleaños. Él me regaló un perrito, no conocía mucho de razas, pero le puse el nombre de Fido. Tiempo actual. Mientras veía el cadáver de Josh, me había perdido en mis pensamientos, y aquellas cosas estaban acercándose, a lo lejos puedo ver lo que pareciera ser una mansión. Es enorme, parece que tuviera 3 pisos de alto, y muchas ventanas. Es el lugar perfecto para esconderme. Empecé a correr como nunca lo había hecho, mientras aquel mar de bestias, querían a tropezones abalanzarse sobre mí. El recuerdo de dejar el cadáver de Josh atrás me daba un dolor en el pecho, que no podría explicar. Pero más aún, me dolía el hecho de que no hubiera llorado por él. Corría a todo lo que podía, y en ocasiones mi vista se nublaba.
Era normal, pues había recibido un fuerte golpe, por parte de aquella bestia. El simple hecho de estar en pie, ya era un milagro. Pero a veces tambaleo, y casi me caigo. En una de esas ocasiones, vi hacia un restaurante, y juraría haber visto a alguien ocultarse. La verdad, no me quedaba mucho tiempo para lograr ver las cosas de la ciudad. Y menos para darme el lujo de correr el riesgo, y decirles: los mataré. Hagan una línea ordenadamente. Casi llego. Tendré que rogar porque la puerta de esa gran mansión esté abierta, y que haya algo con lo cual trancar la puerta. A lo lejos cerca de la entrada, pude ver un pequeño tubo de hierro. Esto servirá. Me agaché para recogerlo, llegué como pude a la entrada, y está cerrada. Tendré que rodear esta mierda de edificio, tal vez la parte trasera esté abierta. Cada vez están más cerca. Tanto que puedo escuchar sus gritos de desesperación cerca de mí, muy cerca. Me caí. Uno de ellos se abalanzó sobre mí. Y tomó mi pierna. Mientras yo me caía al piso, solo pensaba en la muerte que recibiría, al ser aplastado por esa mierda de avalancha de gente. Pensaba en que se sentiría ser pisoteado por cientos de personas, deseosas por morir. Caí, me di la vuelta, y lo golpeé con el tubo. Varias veces hasta que le rompí el cráneo, me levanté y empecé a correr lo más rápido que podía. Mis piernas ya no daban más. Estaba corriendo solo por un reflejo inexplicable. No podía sentir mis piernas. En ese momento, doblé la segunda esquina que daba a un enorme patio, lleno de muchas plantas. Una vez di un paso en ese jardín. Enormes raíces se levantaban de la tierra. Y dejaban que yo pasara, mientras tomaban a los que me perseguían. Y los metían en algo parecido a cebollas. Pensé en mi mente, esta es la forma en la que se alimentan las Onion Case. Parece que solo atacan a mutantes, esto es raro, tendré que anotarlo después. Pero ahora es momento de correr. Entré en la mansión, y puse el tubo entre las dos manijas de la puerta. Evitando así que aquella horda de monstruos entrara, por un momento logré sentirme a salvo, respiré hondo, y me dejé llevar por el cansancio. Pero entonces mientras me sentaba en el suelo, sentía como algo se acercaba. Creo que por un reflejo me levanté de golpe con el arma en mano. A lo lejos se podía observar, una pequeña sombra que se acercaba, venía desde uno de los pasillos de esa gran mansión. Era un pequeño niño, que se acercaba a mí, llorando. Se veía normal. Nada fuera de lo común. Él se acercaba a mí, y yo guardé mi arma. Pareciera que tiene algún problema. No me vendría mal un poco de compañía de ese pequeño niño. No es malo, y podría instruirlo como un padre en este mundo de locos. Estaría dispuesto a correr el riesgo de ser padre a los 15 años. De todas maneras, ¿qué más da? Cada paso que daba el niño dejaba de llorar, poco a poco, y se acercaba a mí de una manera lenta, pero segura, o por lo menos eso pensaba en mi cabeza. Estaba muy cansado, extremadamente cansado. Aquel niño estaba acercándose cada vez más. Al punto que llego hasta donde yo estaba, abrazo mi pierna y dejo de llorar. Levanto su mirada, descubriendo su rostro que tenía tapado con parte de mi pantalón. Entonces reaccioné. Y no podía creer lo que veía, era un niño que no tenía ojos. Me recuerda mucho a aquel sujeto que estaba en el comedor. Eran solo las cuencas de los ojos. Aquellos agujeros en los que alguna vez hubo globos oculares, no eran más que un vacío que se perdía de vista, dentro del cráneo de aquel niño. Él sonrió de una manera macabra, y empezó a inflarse de una manera similar a los peces globo, que vimos con mi padre un día que fuimos al acuario. El maldito se infló, a tal punto que pareciera que explotaría. Mi impulso fue pegarle una patada y... Aquel sonido retumbó en mis oídos, y aquella lluvia de viseras, fue acompañada de un dolor insoportable, y los gritos de alguien. Eran mis gritos, miré fijamente aquello donde alguna vez estuvo mi pierna, los retazos de mi pantalón estaban ensangrentados, pensaba en mi cabeza, que todo estaría bien, pero cuando me logro apoyar en la puerta, lo veo mejor, mi pierna ya no estaba, había volado junto con aquel niño bomba. El dolor era insoportable. Un charco de sangre empezaba a llenar mi ropa, y el suelo. Después de aquella explosión, un dolor increíblemente fuerte inundó todo mi cuerpo, todo se comenzó a tornar oscuro, y el dolor desaparecía poco a poco. Mientras mi cabeza caía al duro suelo, pude observar un salón de clases. Dentro de aquella gran mansión, esto no era una mansión. Era una escuela.
Había entrado en el lugar que más odio. Una escuela. Odio la escuela. Mis pensamientos eran callados por alguien. Alguien que gritaba. A lo lejos escuchaba como alguien gritaba por sus padres. Era yo. Próximo capítulo de Nobody's Diary, volumen 1. Capítulo 12. Conociendo limitantes. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos capítulos.